El reflejo en el espejo devolvía la imagen de una mujer que, a los ojos del mundo, lo tenía todo. Un vestido de seda color esmeralda se ceñía a su figura con una elegancia discreta, y un collar de diamantes, regalo de un aniversario ya sin significado, destellaba bajo la luz cálida de su vestidor. Pero Paola, a sus 38 años, sabía que ese reflejo era una mentira bien construida. Las grietas en su vida perfecta, invisibles para los demás, se sentían esa noche más profundas que nunca, como fisuras en un glaciar a punto de colapsar. Durante 15 años, había interpretado su papel a la perfección, la esposa trofeo de Gabriel, el magnate de la construcción, la anfitriona impecable, la compañera silenciosa en cenas de negocios, la figura decorativa que adornaba un imperio llamado Constructora Imperio. Un imperio que ella, en secreto, había ayudado a diseñar desde sus cimientos. Su vida transcurría en una jaula de oro. La mansión en el corazón de la Ciudad de México era un laberinto de mármol frío, techos altísimos y obras de arte que no despertaban ninguna emoción. Era un espacio diseñado para impresionar, no para ser vivido. Su rutina era un ciclo predecible de eventos sociales, reuniones de caridad, y una soledad abrumadora que se instalaba en cuanto la puerta principal se cerraba detrás de ella. Sus sueños de ser arquitecta, de firmar sus propios planos y ver sus ideas tomar forma en el horizonte de la ciudad, habían sido cuidadosamente guardados en un cajón. Gabriel se lo había prometido en sus inicios, cuando no eran más que dos soñadores con más ambición que dinero. «Somos un equipo, mi amor», le decía, con esa sonrisa que antes la derretía. «Tú eres el talento, yo soy la cara. Juntos construiremos un imperio». Y ella le creyó. Sacrificó su carrera por la de él, convirtiéndose en la estratega fantasma detrás de cada gran proyecto. Noches enteras las pasaba dibujando, corrigiendo planos que los arquitectos de Gabriel no lograban resolver, encontrando soluciones innovadoras que él presentaba como suyas a la mañana siguiente. Su nombre nunca apareció en un crédito, pero su huella estaba en cada viga de acero y cada fachada de cristal de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Su red de apoyo se había desvanecido con el tiempo. Las amigas de la universidad se distanciaron, intimidadas por su nuevo estatus, o simplemente cansadas de un mundo de apariencias que no compartían. Las nuevas amigas, esposas de los socios de Gabriel, eran tan superficiales como las joyas que ostentaban. Sus conversaciones giraban en torno a viajes, compras y los últimos chismes, un ruido de fondo que solo acentuaba el vacío de Paola. Aún así, se aferraba a la estabilidad, a la promesa de un para siempre. Se convencía de que su sacrificio valía la pena, de que la seguridad y el lujo eran una compensación justa por sus sueños aplazados. El futuro, se decía a sí misma, aún guardaba la esperanza de que Gabriel, una vez consolidado el imperio, finalmente reconocería su lugar a su lado, no detrás de él. Pero las señales de que algo no estaba bien comenzaron a aparecer, como susurros en el viento que se negaba a escuchar. Primero fueron las noches en que Gabriel llegaba cada vez más tarde, con el pretexto de reuniones que se alargaban hasta la madrugada. Su ropa olía a un perfume floral y dulce, un aroma que no pertenecía a su hogar. Cuando Paola le preguntaba, con una voz que intentaba sonar casual, él respondía con impaciencia: «¿Otra vez con eso, Paola? Estoy construyendo nuestro futuro. ¿No puedes simplemente confiar en mí?». La palabra paranoica se convirtió en un arma que él usaba para silenciar sus dudas, y ella por un tiempo eligió creerle, quería creerle. Luego vinieron los problemas financieros, disfrazados de prudencia. Gastos que antes eran triviales ahora requerían su aprobación. «Tenemos que ser más cuidadosos, la economía es inestable», decía él, mientras ella lo veía comprar un reloj de edición limitada o un auto deportivo nuevo. Algo no cuadraba, pero cualquier intento de hablar de dinero terminaba en una discusión. La distancia emocional se hizo un abismo. Las cenas en silencio, con el sonido de los cubiertos contra la porcelana como única conversación. Las miradas vacías. Gabriel pasaba horas encerrado en su despacho, hablando por teléfono en voz baja, cerrando la puerta si ella se acercaba. La sentía como una extraña en su propia casa. En una gala benéfica, la vio por primera vez, Valeria, una joven asistente de Gabriel, con una sonrisa afilada y una mirada que la recorrió de pies a cabeza con una mezcla de desafío y lástima. Gabriel las presentó con una formalidad forzada, y Valeria le tendió una mano fría.
Es un placer conocerla, señora. Gabriel habla maravillas de usted. Las palabras eran amables, pero sus ojos decían otra cosa. Decían, tu tiempo se acabó. Esa noche, Paola no pudo dormir. El peso en su pecho, una ansiedad constante que se había vuelto su compañera, era insoportable. Se levantó y caminó descalza por los pasillos fríos de la mansión. Se detuvo frente a una pared llena de portadas de revistas enmarcadas. Todas mostraban a Gabriel, sonriente, aclamado como un genio de la arquitectura moderna. Sus ojos se fijaron en una en particular, el edificio Titanium, la joya de la corona de su empresa. Recordó la noche en que, sobre una servilleta de papel en un pequeño café, dibujó el boceto inicial que resolvió el imposible desafío estructural del proyecto. Gabriel había estado a punto de perder el contrato. Su idea no solo lo salvó, sino que le valió su primer gran reconocimiento internacional. Mirando el rostro de su esposo en esa portada, ya no veía al hombre del que se había enamorado. Veía a un extraño que se había apropiado de sus sueños, de su talento, de su vida. Y por primera vez, no sintió tristeza, sino una fría y lúcida rabia. Los días siguientes, Paola comenzó a actuar. Dejó de preguntar, de buscar explicaciones. Se movía por la casa con una calma gélida que desconcertaba a Gabriel. Observaba, escuchaba, reunía las piezas del rompecabezas. Un recibo de una joyería por un collar que nunca recibió. Reservas de hotel a nombre de él, para 2 personas en ciudades a las que supuestamente viajaba solo por negocios. Contrató a un investigador privado, una decisión que le revolvió el estómago pero que sabía necesaria. Las fotos que recibió una semana después confirmaron lo que su corazón ya sabía. Gabriel y Valeria, riendo, besándose, viviendo una vida paralela a sus espaldas. Intentó minimizarlo, una última y desesperada vez. Quizás era una aventura pasajera, quizás podrían ir a terapia. Quizás el imperio que construyeron juntos era lo suficientemente fuerte como para soportar esta traición. Se aferraba a los restos de su matrimonio, no por amor sino por miedo al abismo que se abría ante ella. Una tarde, mientras buscaba unos documentos en el despacho de Gabriel, encontró una carpeta oculta en el fondo de un cajón. Dentro, los planes para disolver su sociedad conyugal. Él ya había puesto en marcha el divorcio, moviendo activos, ocultando fondos y preparándose para dejarla sin nada. La había subestimado hasta el final. Ese fue el golpe de gracia. La última ilusión se hizo añicos, ya no había nada que salvar. El hombre con el que había compartido 15 años de su vida, la veía como un obstáculo, un gasto a eliminar. Se sentó en el suelo de mármol del despacho, con los papeles esparcidos a su alrededor. El frío de la piedra se filtraba a través de su ropa pero no lo sentía. Dentro de ella, un hielo aún más profundo se estaba formando. No lloró. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, reemplazadas por algo más duro, más resistente. Una determinación de acero. Él había iniciado una guerra, creyendo que ella era una reina indefensa en su tablero de ajedrez. Pero se equivocaba. Paola no era la reina. Era la jugadora que, en silencio, había estado esperando el momento perfecto para decir, jaque mate. El aire del tribunal de lo familiar era gélido, impersonal. Olía a papel viejo y a vidas rotas. Las paredes de mármol pálido parecían absorber cualquier atisbo de calidez, reflejando la luz fluorescente con una dureza clínica. Paola sentía el frío en los huesos, pero su rostro era una máscara de serenidad. Llevaba un traje sastre de color gris perla. Una armadura elegida con la precisión de un general antes de la batalla. A pocos metros, Gabriel, su esposo, su casi ex-esposo, se pavoneaba. Su traje costoso no lograba ocultar la arrogancia que se desbordaba en cada gesto. A su lado, Valeria, la amante, se aferraba a su brazo. Su vestido rojo era un grito de victoria en medio del silencio solemne. Era la audiencia final. El último acto de una humillación que se había extendido por meses. El abogado de Gabriel terminó su perorata, pintando a Paola como una mujer resentida y derrochadora que intentaba exprimir a un hombre trabajador. Gabriel se puso de pie, su corpulenta figura proyectando una sombra sobre la mesa. Miró a Paola, y en sus ojos no había rastro del hombre que una vez amó, solo un desprecio profundo y helado. Su señoría, comenzó, su voz retumbando en la sala. He sido más que generoso. Se giró directamente hacia ella, su sonrisa era un corte. Pero se acabó.
Jamás volverás a tocar un centavo de mi dinero. Las palabras cayeron como piedras en un pozo. El murmullo de la sala se detuvo. Valeria, con una sonrisita venenosa, se inclinó hacia Gabriel y añadió, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Así es, cariño. La vida de lujo se acabó para ti. Era la estocada final. Una humillación pública, calculada para destruirla, para hacerla llorar, para que el mundo la viera como la esposa patética y abandonada. Sintió un peso en el pecho, la familiar ansiedad intentando ahogarla. Sus manos, ocultas bajo la mesa, temblaron por un segundo. Pero entonces, recordó las noches en vela, los planos que dibujó en secreto, la herencia de su padre invertida en un sueño que se convirtió en su prisión. Respiró hondo. El temblor cesó. En lugar de lágrimas, sus ojos brillaron con una calma gélida. Lentamente, con un gesto sereno que paralizó a la sala, abrió su bolso. Sacó un sobre lacrado de color marfil. No miró a Gabriel. Sus ojos estaban fijos en su abogada, una mujer mayor de mirada astuta que había confiado en ella desde el principio. Señora Mendoza, dijo Paola, su voz clara y firme, sin un ápice de vacilación, por favor presente esto al juez. El abogado de Gabriel soltó una risa burlona. ¿Qué es eso? Una última carta de amor, una súplica desesperada. Gabriel sonrió, confiado. Su victoria parecía absoluta. La abogada de Paola se levantó y caminó hacia el estrado, entregando el sobre al juez. El juez, un hombre de mediana edad con aire de hastío, lo tomó con indiferencia. Había visto demasiados divorcios amargos, demasiados dramas familiares. Para él, era solo otro expediente. Rompió el sello con un movimiento mecánico. El sonido del papel rasgándose fue lo único que se escuchó en el silencio absoluto. Los ojos del juez recorrieron el documento. Primero, con la indiferencia de la rutina. Luego, su ceño se frunció ligeramente. Siguió leyendo. Su mirada se detuvo. Volvió a leer una cláusula, sus labios moviéndose en silencio. De repente, sus ojos se abrieron con incredulidad. Levantó la vista del papel, miró a Paola, luego a Gabriel, y de nuevo al papel. Una chispa de asombro, casi de diversión, apareció en su rostro. Gabriel y Valeria intercambiaron miradas de suficiencia, esperando que el juez desestimara el melodrama de Paola en cualquier segundo. La sonrisa de Gabriel comenzaba a sentirse forzada. ¿Por qué tardaba tanto? ¿Qué podía ver en esa carta? El juez dejó el documento sobre su escritorio. Se recostó en su silla. El silencio se hizo denso, pesado, insoportable. Y entonces, soltó una carcajada. No fue una risa estruendosa, sino seca, corta, cargada de una ironía que resonó en cada rincón de la sala. Todos se quedaron helados. La cara de Gabriel palideció. El color desapareció de sus mejillas, reemplazado por una cera pálida de confusión. El juez se inclinó hacia el micrófono. Su mirada se clavó directamente en Gabriel. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Señor, dijo, su voz ahora teñida de un respeto que antes no estaba allí, creo que esto es jaque mate. Pánico. Puro y absoluto pánico inundó los ojos de Gabriel. ¿Qué? ¿De qué habla? Eso es ridículo. La carta no era una súplica. Era una bomba de tiempo que Paola había activado en el momento preciso. Dentro del sobre no había una confesión ni un ruego. Había un contrato privado, con las firmas notariadas y las páginas amarillentas por el tiempo. Un contrato que Gabriel había firmado 10 años atrás, una noche en la que la constructora Imperio estaba al borde de la quiebra. Desesperado, ahogado en deudas, le había rogado a Paola que usara la considerable herencia de su padre para salvar la empresa. Ella había accedido, pero con una condición. Una cláusula que él, en su arrogancia y desesperación, firmó sin pensar, convencido de que su amor era eterno y que ella nunca la usaría. La cláusula era simple, brutal y legalmente blindada. Si alguna vez le era infiel, el 100% de las acciones de Constructora Imperio, que estaban a nombre de una sociedad holding para proteger los activos, pasarían automáticamente a ser propiedad de ella. Su estrategia no había sido la confrontación, sino la paciencia. Soportó meses de humillación, no por debilidad, sino para reunir las pruebas irrefutables que el contrato exigía. Fotos, recibos, testimonios.
Cada pieza fue colocada en el tablero con una precisión quirúrgica. Su respuesta no fue una explosión emocional, sino la ejecución perfecta de un plan maestro. Este documento, continuó el juez, levantando el contrato para que todos lo vieran, estipula un traspaso total de la propiedad de la empresa en caso de adulterio comprobado. Y la señora hizo una pausa, mirando la pila de pruebas que la abogada de Paola había presentado, ha comprobado su caso más allá de toda duda razonable. El martillo golpeó la madera. El sonido fue definitivo. Un final. Un comienzo. En un instante, el mundo se invirtió. Gabriel lo perdió todo. Su empresa. Su fortuna. Su estatus. El imperio que creía suyo ahora pertenecía a la mujer que había despreciado. Valeria lo miró, su rostro una máscara de horror y cálculo. Vio a un hombre en ruinas. Un barco que se hundía. Sin decir una palabra, soltó su brazo, recogió su bolso y caminó hacia la salida del tribunal, sus tacones resonando como una sentencia de muerte para la relación. Lo abandonó allí, en medio de su propio desastre. Paola se puso de pie. Ya no era la esposa trofeo, la figura decorativa, la mujer abandonada. Su postura era erguida, su mirada, firme. El traje gris perla ya no parecía una armadura, sino el uniforme de una CEO. Caminó hacia su abogada, le dio las gracias con un apretón de manos, y luego se giró hacia la pequeña comitiva de la empresa que había asistido por orden de Gabriel. Sus miradas ahora eran una mezcla de miedo y respeto. Su voz, cuando habló, fue tranquila pero con un filo de acero. Mi primera orden como nueva directora general de Constructora Imperio, dijo, y cada sílaba fue una declaración de poder, es iniciar una auditoría completa e inmediata de la gestión del señor Gabriel en los últimos 5 años. No quiero que quede ni una sola piedra sin remover. Comente de qué país está viendo este video, y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal. El silencio en el auto de lujo era más denso que el tráfico de la Ciudad de México. Afuera, la vida seguía su curso caótico y vibrante. Pero dentro, el tiempo se había detenido. Paola miraba por la ventanilla pero no veía los edificios ni la gente. Veía los fantasmas de 15 años de su vida desvanecerse en el reflejo del cristal. La victoria en el tribunal se sentía lejana, un eco hueco. El alivio que esperaba no llegó. En su lugar, un frío abrumador se instaló en su pecho. Ahora era dueña de un imperio, pero estaba completamente sola. Al llegar a la mansión, el personal la recibió con miradas inciertas, una mezcla de lástima y miedo. La casa, que antes era su jaula, ahora era su fortaleza. O quizás, una tumba más grande y vacía. Subió las escaleras, el eco de sus pasos resonando en el mármol. Entró en el que había sido el despacho de Gabriel, el epicentro de su poder y sus mentiras. El olor a su colonia y a sus puros caros todavía impregnaba el aire. Se detuvo frente al enorme escritorio de caoba. Sobre él, una foto en un marco de plata. Gabriel, sonriente, recibiendo un premio. Sin pensarlo tomó el marco. Sus dedos se cerraron sobre él. Por un instante, vio su propio reflejo superpuesto al rostro de él. La mujer sumisa. La esposa invisible. Con un movimiento rápido y catártico, arrojó el marco contra la pared. El cristal se hizo añicos, esparciéndose por el suelo. El sonido fue una liberación. El primer día en las oficinas de Constructora Imperio fue una prueba de fuego. Al entrar, un silencio helado cayó sobre el vestíbulo. Los murmullos se apagaron, las miradas la siguieron, cargadas de escepticismo. Para ellos, ella no era la estratega en la sombra, era simplemente la exesposa que, por un tecnicismo legal, se había quedado con todo. Una usurpadora. Su primera reunión con el consejo directivo fue aún peor. Eran hombres mayores, amigos y socios de Gabriel, que la miraban con una condescendencia apenas disimulada. Señora, comenzó Ricardo Valdés, el vicepresidente, un hombre con una sonrisa tan falsa como sus elogios. Entendemos que esta es una situación delicada. Pero dirigir esta compañía requiere experiencia, no resentimiento. Paola sintió la sangre hervir, pero mantuvo la calma. Su voz fue un susurro de acero. La única situación delicada aquí, señor Valdés, es la auditoría que he ordenado. Y mi resentimiento, como usted lo llama, es lo que va a limpiar esta empresa de la corrupción que su amigo Gabriel dejó atrás. La amenaza velada lo silenció,
pero no los convenció. Sabía que trabajaría en su contra, esperando que fallara para poder tomar el control. La realidad del imperio que había heredado era desoladora. La auditoría reveló un desastre. Gabriel había estado desviando fondos durante años, inflando costos, dejando proyectos clave al borde del colapso y endeudando a la empresa hasta límites insostenibles. El imperio era un cascarón vacío, una fachada brillante a punto de derrumbarse. El jaque mate en el tribunal había sido solo el comienzo de la partida. La verdadera guerra era esta: salvar a la empresa de sí misma. Las noches se volvieron interminables. Se encerraba en el despacho, rodeada de balances financieros y planos arquitectónicos. El café era su único compañero. El peso de la responsabilidad era físico, un dolor constante en sus hombros. Había momentos en los que el pánico la paralizaba. ¿Y si tenían razón? ¿Y si no era capaz? La voz de Gabriel resonaba en su cabeza, llamándola ilusa, incompetente. Una noche, el teléfono sonó. Era él. Su voz, despojada de su arrogancia, ahora era veneno puro. Disfruta de tu trono, Paola, siseó. Pero no tienes idea de los monstruos que duermen en los cimientos de ese imperio. Te van a devorar viva. Y yo estaré allí para verlo. Colgó. El miedo la atenazó. Él conocía cada secreto, cada acuerdo sucio, cada soborno. Y los usaría para destruirla. El golpe llegó una semana después. El proyecto Vértice, un rascacielos de lujo que era la joya de la corona actual de la empresa, entró en crisis. El principal inversor, un consorcio extranjero, amenazaba con retirarse, citando irregularidades que Gabriel, desde las sombras, se había encargado de filtrarles. Perder ese proyecto significaría la quiebra definitiva. El consejo directivo entró en pánico. Valdés la confrontó en su oficina, su rostro rojo de ira. Se lo dije. Usted no puede con esto, va a destruirnos a todos. Esa noche, Paola tocó fondo. Se sentó en el suelo de su oficina, rodeada del desastre financiero de Gabriel, sintiéndose completamente derrotada. Las lágrimas que no derramó en el tribunal brotaron entonces. Lloró por sus sueños perdidos, por su matrimonio fallido, por la mujer que había sido y que ya no reconocía. Pero en medio de la desesperación, algo cambió. Miró los planos del proyecto Vértice, esparcidos por el suelo. Eran un desastre de diseño, una solución cara e ineficiente que Gabriel había aprobado por ego. Y de repente, ya no vio el problema. Vio la solución. La arquitecta fantasma, la mujer que había diseñado el edificio Titanium en una servilleta, despertó. Pasó toda la noche redibujando. Simplificó la estructura, encontró una solución más elegante, más económica y más audaz. Una solución que solo alguien con un profundo conocimiento de la arquitectura, y no solo de los negocios, podría concebir. A la mañana siguiente convocó a una reunión de emergencia. Entró en la sala, ojerosa pero con una nueva luz en los ojos. Desenrolló sus bocetos sobre la mesa. El consejo la miró con escepticismo. Esta es la solución, dijo, su voz resonando con una autoridad que nunca antes le habían escuchado. Explicó cada detalle, cada cálculo, cada ventaja estructural y financiera. El escepticismo en la sala se transformó lentamente en asombro, y luego, en un respeto a regañadientes. Ese mismo día, voló para reunirse con los inversores. No fue como la esposa de un magnate. Fue como la arquitecta principal y CEO de su propia empresa. Presentó su nuevo diseño no con la arrogancia de Gabriel, sino con la pasión y la brillantez de una verdadera creadora. No solo salvó el proyecto. Los impresionó tanto que duplicaron su inversión. Fue la primera victoria que se sintió real. No era una victoria sobre Gabriel, sino una victoria para ella misma. Esa noche, al volver a su oficina, recogió los pedazos del marco de fotos roto y los tiró a la basura. Reemplazó el enorme y ostentoso escritorio de Gabriel por una simple y funcional mesa de dibujo. La reconstrucción había comenzado. No solo la de la empresa, sino la suya propia. Había encontrado su fuerza no en el dinero o el poder que había ganado, sino en el talento que siempre había tenido, y que finalmente se atrevía a reclamar como suyo. La guerra no había terminado, pero por primera vez, Paola sabía sin lugar a dudas que iba a ganarla. 2 años después, el aire en la cima del edificio Fénix era distinto. Era un aire fino,
lleno del olor a concreto fresco, a acero, y a la promesa de un cielo recién conquistado. Paola, de pie en el último piso aún en construcción, ya no llevaba vestidos de seda. Vestía un pantalón de corte impecable, botas de trabajo y un casco blanco que enmarcaba un rostro sereno, curtido por el sol y la determinación. El viento jugaba con su cabello suelto, pero ella no se inmutaba. Sus ojos recorrían el horizonte de la Ciudad de México, no como una espectadora, sino como una de sus creadoras. A su lado, Mateo, su joven y brillante jefe de ingenieros, señalaba un punto en los planos digitales que sostenía en una tableta. El anclaje del muro cortina está listo, Paola. Quedó exactamente como lo diseñaste. Es perfecto. Ella asintió, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Perfecto no existe, Mateo. Pero funcional, seguro y hermoso sí. Eso es lo que buscamos. Su voz era tranquila, pero cargaba un peso de autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. Ya nadie la veía como la exesposa. Era la arquitecta Mendoza. La mujer que había rescatado a Constructora Imperio de las cenizas, y la había rebautizado como Aurea Proyectos, un nombre que hablaba de un valor nuevo, genuino. Su mirada se desvió por un instante hacia un edificio en la lejanía, el Titanium, la joya de la corona de Gabriel, su primera obra maestra anónima. Recordó el frío del mármol bajo sus pies descalzos en la mansión, la sensación de ser un fantasma en su propia vida. El recuerdo ya no dolía, era como mirar una fotografía antigua de una persona que apenas reconocía. Esa mujer frágil que esperaba un reconocimiento que nunca llegaría, había sido demolida junto con el resto de las mentiras. La reconstrucción no había sido fácil. Los primeros meses fueron una guerra de trincheras. Gabriel, desde las sombras, intentó sabotearla, filtrando información falsa a la prensa, sobornando a inspectores, tratando de ahogarla en la burocracia y la corrupción que él mismo había creado. Pero cada ataque la hizo más fuerte, más astuta. Aprendió a navegar en aguas turbias, a forjar alianzas con gente honesta, y a exponer a los traidores. Despidió a toda la vieja guardia de Gabriel, y construyó un equipo nuevo, basado en el talento y la lealtad, no en el amiguismo. Poco a poco, las pequeñas victorias se acumularon, un contrato renegociado, un proyecto entregado a tiempo y por debajo del presupuesto. Un diseño innovador, que ganó una licitación que todos daban por perdida. Su nombre comenzó a sonar en el sector, primero como un rumor, luego con un respeto innegable. La arquitecta fantasma había salido de las sombras, y su luz era demasiado brillante para ser ignorada. Esa tarde, al salir de la obra, su teléfono vibró. Era un mensaje de su abogada con una foto adjunta, una portada de la revista Forbes. Su rostro ocupaba toda la página. El titular decía, Paola Mendoza, reconstruyendo el futuro de la arquitectura mexicana. Sintió un nudo en la garganta, pero no de tristeza. Era gratitud. Gratitud hacia la mujer que se había atrevido a luchar. Ya no vivía en la mansión. La había vendido en cuanto pudo, deshaciéndose de cada mueble ostentoso, de cada recuerdo doloroso. Ahora vivía en un penthouse en el corazón de la ciudad, un espacio que ella misma había diseñado. No era grande ni opulento, sino inteligente, lleno de luz natural, madera cálida y estanterías repletas de libros. Era un hogar, no una vitrina. Esa noche, sentada en su terraza con una copa de vino, observaba las luces de la ciudad que ahora ayudaba a moldear. Estaba sola, pero ya no se sentía sola. La soledad que antes era un abismo de vacío, ahora era un espacio de paz, de creatividad, de libertad. Había redescubierto amistades antiguas, las que se habían alejado intimidadas por su antigua vida. Y había construido nuevas conexiones basadas en la admiración mutua, no en el interés. A veces se preguntaba qué habría sido de ella si no hubiera encontrado aquel contrato. ¿Seguiría atrapada en esa jaula de oro marchitándose lentamente? La respuesta era aterradora. Aquella humillación en el tribunal no había sido el final de su vida. Había sido el violento y necesario comienzo, el golpe que demolió los muros de su prisión para que pudiera por fin construir su propio destino. La vida rara vez te da un guión claro. A veces, te obliga a improvisar sobre las ruinas de lo que creías seguro. Te rompe, te desnuda, te deja sin nada. Pero es en ese vacío, en ese silencio ensordecedor, donde tienes la oportunidad de escuchar tu propia voz por primera vez. Y con coraje,
Con paciencia y con la determinación de quien sabe que merece algo más, puedes tomar los escombros de tu pasado y construir no solo una nueva casa, sino un nuevo horizonte. Uno que esta vez lleve tu nombre. Comente de qué país está viendo este video, y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.